En el fútbol no todo es juego limpio. Descubre los momentos poco deportivos que dejaron a todos sorprendidos en el campo. A Dani Carvajal no le gustó para nada que el jugador del equipo rival le haya llegado con tanta vehemencia. Por eso el lateral del Madrid se enojó con Raimundo y todo mundo y nadie lo podría parar. El que no pudo parar en su carrera o tal vez no quiso hacerlo fue Bernardo Silva, que le llegó con un topetazo al argentino Garnacho. Vinicius Jr. no controló su velocidad y se llevó puesto al portero del Borussia. El DT y los compañeros amarillos solo querían que fuera expulsado, pero el referee lo perdonó y le mostró la amarilla a pesar de que Vini juraba que no hubo contacto. Incluso tras la amonestación seguía diciendo lo mismo a Sabitzer. Bellingham intentó hasta el último momento hacer un gol, pero se topó con el arquero al cual lesionó. Ancelotti y Vinicius no vieron la jugada ya que estaban charlando en ese momento, pero el que sí vio toda la acción en primera fila fue el referee que decidió amonestar al 5 del club blanco. El árbitro Michael Salisbury inicialmente pasó por alto el incidente, pero el VAR intervino y el capitán del Chelsea recibió una tarjeta roja por la entrada a Pedro. Con la expulsión ante Brighton, Reece James se convirtió en el futbolista que más tarjetas rojas ha visto en la Premier League durante esta temporada con 3 rojas. No le quedó más remedio que marcharse a las duchas de forma temprana. La estrella del Tottenham, Heung-min Son, fue expulsado por el VAR por patear al defensa del Chelsea, Antonio Rüdiger. El árbitro Anthony Taylor mostró la tarjeta roja a Heung-min Son después de que el VAR dictaminara que habría pateado a Antonio Rüdiger. Nada para reprochar. Eder Militao y Nicolo Varela fueron a disputar la pelota, pero el que terminó en el suelo fue el mediocampista italiano, quien se picó por la acción y aplicó un puñetazo en la pierna del defensa brasileño. De inmediato Eder Militao le dijo de todo al jugador del Inter, lo que provocó bronca entre ambos equipos. El árbitro del encuentro llamó a los involucrados para amonestarlos. A Eder Militao le mostró la amarilla y a Nicolo Varela lo mandó a las duchas. Anthony quiere tirar un lujo innecesario y le sale todo peor que mal. A los 70 minutos, una entrada duro pegado a una banda sobre Anthony, a quien habían increpado por excederse en lujos, acabó en una gresca entre jugadores de ambos equipos. El brasileño Casemiro quedó al descubierto. El VAR lo captó tomando del cuello a un rival, Will Hughes, y fue castigado con la única roja directa de su carrera. Luego de más de 1000 batallas, Casemiro fue expulsado de manera directa por primera vez en el momento más tenso del Manchester United contra Crystal Palace por Premier League disputado en Old Trafford. El partido entre el United y el Bayern Múnich se descontrola un poco por un encontronazo de Garnacho con Coman. Lo agarra de la camiseta y lo tira hacia atrás con la peligrosidad que eso conlleva con la valla tan cerca. El jugador del United es advertido por el árbitro. Espero que se calmen, muchachos, porque si no se irán todos expulsados. Richarlison no tenía nada que hacer desde el momento en que Maignan tomó el balón, pero aún así fue a buscar bronca con este topetazo innecesario. El referee tuvo que poner paños fríos a la situación absurda generada por el brasileño, que casi se lleva un soplamocos por parte del arquero del Milan. Marcos Alonso, el español, encaró al área y el arquero Paulo Gazzaniga salió tarde a cortar, por lo que terminó volando y chocando directamente contra el futbolista español. No solo le erró el balón, sino que con el impulso se llevó puesto al español, haciendo un claro penal que fue sancionado por el VAR. Tras recibir la amarilla y el desazón, el brasileño marcó su doblete desde los 12 pasos. Rafael Leao quería llegar al área parisina, pero llegó el que pega con la rodilla y lo levantó por los aires como bala perdida. El jugador del Milan quedó adolorido, mientras que el jugador del PSG lo instaba a levantarse, ya que para él este topetazo con barrida incluida no era para tanto. ¿Tú qué opinas? Darwin Núñez metió este topetazo y le cobraron falta. El uruguayo no estaba para nada de acuerdo con su amonestación, pero en la repetición se ve cómo fue midiendo a su oponente para voltearlo y luego tomar el balón. Esa garra charrúa a veces es más perjudicial de lo que aparenta. Además tiene el tupé de aplaudir irónicamente el trabajo de línea. El arquero del Chelsea, Kepa, recibía proyectiles arrojados por los hinchas del Tottenham durante el partido en la Premier League, pero no se dejaba amedrentar e incluso devolvía los proyectiles a los que lo arrojaron. Más tarde, en el mismo partido, Antonio Rüdiger acusaba cantos y gritos racistas por parte de los hinchas de los Spurs. Las agresiones verbales fueron escalando tanto que el árbitro tuvo que interceder y hablar con los capitanes para poner un paño frío a esas actitudes. Cuando el italiano Biraghi se acercó a lanzar un saque de esquina, unos seguidores del West Ham lanzaron de forma continua una muralla de vasos de plástico que acabaron impactando tanto en el jugador como en la juez de línea. El futbolista los aplaudía con ironía y tuvo que ser curado y vendado durante la final de la Conference League. Los jugadores del West Ham pedían calma a esos hinchas, pero el daño ya estaba hecho. Neymar jugó de mala manera contra su rival del Rennes luego de que el árbitro lo amonestara. En la repetición de la televisión francesa, el atacante de los parisinos se acercó a Hamari Traoré, quien estaba tendido en el césped, para darle la mano y ayudar a que se incorpore. Neymar estira el brazo y el africano del Rennes hace lo mismo. Cuando estaban a punto de tomarse, el jugador del PSG quitó la mano y retrocedió. Miró a su colega y se burló. ¿Broma o mal gesto? Un buen recorte dentro del área, un gran disparo y para adentro. Después de esto, al francés se le olvidó que había llevado la camiseta azulgrana hasta la temporada pasada. La celebración del atacante de cara a la grada culé no ha sentado nada bien entre los aficionados, que lo consideran una falta de respeto. En el siguiente juego, los simpatizantes del Barcelona recibieron al mosquito con cánticos poco agradables. Incluso algunos extremistas quemaron la camiseta de francés, pero no era nada comparado con lo que gritaba ya en el campo de juego, en donde le decían de todo menos que era lindo. Para seguir echando leña al fuego, Dembélé entró por el segundo palo y volvió a anotar en contra de su ex equipo, pero el Barça echó la eliminatoria a perder después de un penalti de Cancelo sobre Dembélé pasada la hora de juego. Fue ahí cuando el atacante parisino se rió de forma burlesca y cuando se fue sustituido del campo de juego se llevó más insultos, pero también la clasificación a la siguiente ronda. Por eso su cara de felicidad a cada agresión él solo respondía con aplausos y una vez ya en el banco se dedicó a disfrutar de lo que para él era su redención. Doku no quiso problemas en el tiro de esquina y usó el cuerpo para desestabilizar a su rival. Eso fue tomado como falta por parte del colegiado, así que de todas formas
problemas, el belga sí se metió en problemas ya que los jugadores de los Spurs fueron a increparlo y se llevó una tarjeta amarilla antes de terminar el encuentro contra el Tottenham. Dybala tuvo un fuerte cruce con Matteo Guendouzi, futbolista francés de las Águilas. Allí el cordobés intercambió palabras poco amistosas y con la situación caldeada se sacó una de sus canilleras y le mostró al francés una imagen del Mundial de Qatar 2022, donde la selección argentina obtuvo el título luego de vencer en la final por penales al combinado galo. Brahim Díaz en una conducción se paró en seco e inmediatamente se echó la mano al gemelo derecho en un gesto claro de una dolencia muscular. Los jugadores de Leipzig se olvidaron del fair play y continuaron la acción que terminó en un remate que no sirvió de nada más que para los jugadores del Real Madrid salgan furiosos a reclamar por la actitud antideportiva del conjunto alemán. Brahim Díaz fue atendido sobre el campo rápidamente por los servicios médicos del club. A partir de ese momento los merengues con Vinicius a la cabeza se dedicaron a pagarle con la misma moneda, interfiriendo el juego alemán hasta donde el reglamento se los permitía. Diego Costa fue a disputar una pelota con Sergio Ramos y cuando el defensor se cayó al suelo, el delantero le pegó con su pie en la cabeza. No hubo tarjeta para el atacante, pues el silbante consideró que ambos iban forcejeando y el pisotón fue producto de ese mismo forcejeo. El delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, es derribado por el defensa escocés de Liverpool, Andrew Robertson. En las imágenes se pudo ver el momento en el que Robertson persigue a Lionel Messi y Fabinho lo cruza con una barrida. El lateral y el capitán azulgrana cayeron al suelo y cuando la pulga protestó, el escocés le empujó fuertemente la cabeza hacia abajo. El Liverpool no sabía cómo parar a Benzema, así que lo talaron a la altura del tobillo, provocándole un dolor inmenso al francés que apenas pudo recuperarse y seguir jugando mientras sus compañeros protestaban. Pero Casemiro no iba a dejar las cosas así y le propinó una cucharada de su propia medicina a los dirigidos por Jürgen Klopp, que desde el banco habían entendido que todo fue un ojo por ojo y tobillo por tobillo. Uno de los que calentó el encuentro entre diablos y culés fue Bruno Fernández, que le dio un pelotazo directo a la boca del estómago a Frenkie de Jong cuando el árbitro ya había cobrado falta y el neerlandés estaba en el suelo. El que tampoco tuvo reparo de nada fue Kovacic cuando se llevó puesto al pobre de Udogie. El defensor del City se plantó no solo contra Udogie, sino que también contra Richarlison y demás jugadores del Tottenham que fueron a reclamar por la falta realizada. Una cosa es ser aguerrido y otra cosa es ser sucio. Ozan tiene el segundo calificativo por esta acción contra su rival. Después de cometerle falta lo escupió disimuladamente, pero las cámaras lo captaron. En una jugada en la que ambos disputaron la posesión del balón en campo de los Toffees, Holgate empujó a Firmino a la grada deliberadamente. El ariete brasileño regresó rápidamente al césped y se encaró con su rival. Fue entonces cuando Firmino presuntamente pronunció insultos racistas hacia el jugador del Everton. El marfileño Wilfried Zaha le jugó 1 contra 1 al inglés Jafet Tanganga y de manera increíble e inesperada, el Selhurst Park se transformó en un pequeño insólito ring cuando las cosas pasaron de un simple foul a una agarrada de las buenas. El final del partido entre el Milan y el Inter de Milán se vio empañado por una serie de acciones que acabaron en tánganas y donde el colegiado tuvo que echar mano a las expulsiones. Teo Hernández empujó por detrás a Fratesi, algo que no sentó nada bien a Dumfries, que se lo recriminó con un empujón y ambos acabaron agarrándose del cuello. McAllister le hizo una falta que el árbitro Andrew Mariner no cobró al brasileño Anthony, que generó la bronca del delantero paulista, quien segundos más tarde propinó una dura entrada con bronca al argentino, pegándole de costado y sin disputa alguna de la pelota. Allí Anthony se plantó ante el capitán de las gaviotas, Louis Dong, y todo terminó con una amarilla por lado por parte del colegiado tras la patada del brasileño. Amrabat le fue fuerte abajo a Grealish, pero fue Foden el que calentó el partido. Ambos jugadores ejemplifican la tensión que se vive en los derbis cuando quedaron cara a cara tras ese encontronazo. Grealish no se iba a quedar de brazos cruzados y fue a empujar al jugador de United antes de ser amonestados. El descarado delantero Maupay pasó trotando, se desvió hacia el campo y golpeó el balón. Mientras Palmer miraba estupefacto al francés, el árbitro Simon Hopper blandió una tarjeta amarilla en dirección al hombre de los Bees. Kepa no tenía ningún apuro en seguir jugando el partido, por lo que se puso a jugar y a devolver cada balón que los hinchas le arrojaban desde la tribuna, cosa que los enfureció a tal punto que comenzaron a tirarle otras cosas además del esférico de cuero. Silas Wamangituka fue a presionar sobre el arquero Jiri Pavlenka y quedó libre frente al arco. El 2-0 estaba sentenciado, tanto que los jugadores rivales ni intentaron marcarle porque no había manera de evitar el gol, pero sí esperó hasta que volviera Pavlenka para meter el gol. David Selke, que había ingresado en el segundo tiempo, se le puso encima y le dijo de todo. Tras la falta de Sergio Ramos, Messi le pidió la pelota al defensor merengue. Ya sabemos que eso era toda una farsa y se burló de la bondad del 10, que descargó un buen insulto argentino mientras Ramos volvía a su posición. Augusto Fernández le entró fuerte a Nainggolan, que le dejó la pierna extendida en el medio campo. Alex de River no le gustó para nada esa acción y terminaron cara a cara hasta que el referee interfirió para detenerlos. El juez de campo se mostró con autoridad para poner orden. Kevin De Bruyne quería escaparse en busca del arco rival, pero Sarr no lo dejó continuar. A simple vista no se percibe nada, pero más en detalle podemos observar que el centrocampista del City fue pisado a la altura del tendón de Aquiles por el jugador del Tottenham que vio la tarjeta amarilla. El dolor parecía inaguantable por los gritos y gestos de dolor del internacional belga. Al compañero de Shaw lo bajaron desde atrás y el jugador del United se quedó reclamando una falta que nunca llegó. Ahí fue que decidió tomarse la justicia por su propia cuenta y le cometió esta infracción a Konaté, derribándolo a la pasada. Los jugadores de Liverpool fueron a confrontar al 23 del United, que siendo sinceros no se veía para nada arrepentido de la patada que realizó. Por suerte para él solo se llevó una amonestación. El ex Real Madrid interrumpió la carrera de Pedri al meter la pierna contra la rodilla izquierda del jugador del Barcelona, que cayó estrepitosamente sobre el césped de Stuttgart. Esto sucedió apenas a los 3 minutos. Los primeros minutos del choque entre España y Alemania correspondientes a los cuartos de final de la Eurocopa fueron duros y de mucho juego en el medio. Así lo vivió Pedri, quien tuvo que abandonar el campo de juego prematuramente tras una dura falta cometida por Toni Kroos. El lateral del Real Madrid agarró a Musiala de manera brutal, una acción que le costó la expulsión al futbolista español, pero que salvó un posible gol de Alemania. Previo a esta acción, Carvajal había visto la amarilla en el minuto
100 al contar un contragolpe con la mano también de Musiala. Alexander Arnold tumbó a Grealish y cuando quería irse del problema le metió una patadita en la oreja del Citizen que cayó más adolorido aún, pero el referee no mostró ninguna tarjeta. Más tarde en el mismo encuentro nuevamente fue Trent quien cometió falta. Esta vez parecía ensañado contra el 10 de los Sky Blues, pero salió bien librado ya que el colegiado parecía haberse olvidado las tarjetas en su casa. Nicolás Tagliafico se calentó con Pierre Lismelou, quien estaba tirado en el suelo y lo tomó por la fuerza para levantarlo con mayor velocidad. Enseguida se armó un tumulto en el que se involucraron varios jugadores de ambos equipos. El juez de campo les mostró la tarjeta amarilla a ambos. Bruno Fernández no midió las consecuencias y terminó pateando en la cara a Barak, que cayó desplomado al suelo por ese golpe. A pesar de que el portugués reclamaba que solo fue la pelota, la acción fue más que clara. Dani Carvajal empujó con bastante fuerza a Jack Grealish, quien terminó en el suelo y se estampó contra las vallas publicitarias del estadio Santiago Bernabéu. Esto no fue bien recibido por el atacante inglés, quien le dio un manotazo para expresar su molestia. Tras esto, Dani Carvajal se tiró al suelo exagerando la acción y esperando que el árbitro sancionara a Jack Grealish. Sin embargo, esto no pasó y el enfrentamiento no pasó a mayores. En un saque de esquina, Calabria se desentendió del balón y acabó propinando un golpe a un defensor. El árbitro se percató y no dudó en mostrarle la roja directa. Además, conforme abandonaba el campo, el capitán rosonero también golpeó en la cara a Lautaro, que se acercó a él para recriminarle la acción. Denzel Dumfries fue a despejar la pelota con la planta de la bota. Sin embargo, se topó con un Harry Kane al que derribó. Tras la comprobación del VAR, la decisión es clara: pena máxima. Dumfries se veía avergonzado, pero trataba de disimularlo. Harry Kane no dudó, tomó la responsabilidad y anotó el tanto para la selección inglesa. Daniel Sayoy parecía no tener una buena noche y descargó toda su furia contra el jugador rival con esta patadota. Inmediatamente las aguas se caldearon y llegaron jugadores de ambos bandos a empujarse y provocar un disturbio. El referee no dudó en expulsar a Sayoy, pero el Sporting Kansas City también perdería a Fontas por este agarrón del cuello a su rival. Kimmich no tuvo reparos en ir como un tanque a la disputa del balón contra Cucurella. El alemán dejó tirado en el césped al español, que se llevó la peor parte en el choque contra el jugador del tetracampeón en plena Eurocopa. Dani Olmo realizó una entrada que generó una acalorada discusión. Olmo pateó a Declan Rice, centrocampista del Arsenal, en la región de la cintura. El árbitro francés François Letexier decidió sancionar el incidente únicamente con tarjeta amarilla. A Cristiano Ronaldo no le dejaron ir en busca de la pelota. El portugués reclamaba que lo sujetaron de la camiseta, pero el referee hacía caso omiso. En la repetición se ve claramente como todo lo que dijo el comandante fue cierto. Debería darle vergüenza. Bruno Fernández hizo una fuerte entrada a Dominic Szoboszlai. El capitán del Manchester United se lanzó a una entrada con los tacos al descubierto y golpeó la pierna del húngaro. El árbitro decidió no mostrar tarjeta amarilla al portugués y el VAR estuvo de acuerdo con su decisión tras una revisión. Antoine Griezmann ha protagonizado una de las imágenes más duras de lo que va de la Eurocopa durante el Austria-Francia. El futbolista del Atlético de Madrid ha sufrido un violento impacto contra la valla publicitaria que ha provocado un corte en la cabeza del francés. Weber, que tenía amarilla, empujó a Griezmann cuando el balón ya estaba fuera del campo. El talentoso mediapunta no esperaba el contacto y salió disparado contra la valla. Luis Díaz vivió un susto grande cuando recibió una fuerte patada por parte de Kulusevski. El jugador del Tottenham le entró con todo a Díaz, poniéndole los tapones en la canilla. Por fortuna solamente fue el susto por la dura que fue la patada. Mientras peleaba con el defensa brasileño Gabriel, Kane pareció estirar un brazo, dejando al central tirado en el suelo por el dolor. El ex delantero del Tottenham estuvo involucrado en un desagradable incidente durante la segunda mitad del encuentro de la Liga de Campeones entre ambos equipos en el Emirates. Pero lo más desagradable fue la salida de este portero, que fue a golpear a su adversario con el pie. El referee lo vio todo y cobró penal desde los 12 pasos. Para completar, le mostró la tarjeta roja. ¿Ahora lloras, muchacho? Tendrías que haberlo pensado antes, por si no fuera poco. Tuvo que ver cómo su arco era vencido por la pena máxima. El capitán de Manchester City, Gundogan, intentó eludir a su compatriota el alemán Toni Kroos y este lo bajó con un patadón. El árbitro solo le mostró tarjeta amarilla, pero el jugador merengue perfectamente se pudo haber ido expulsado del campo de juego. Esta vez le salió barata la picardía. Uno de los futbolistas del Tottenham resultó fuertemente golpeado tras recibir una patada en la cara por parte del portugués Diogo Jota. Oliver Skip terminó ensangrentado tras el golpe que recibió de su contrincante. Ante el brutal golpe, el centrocampista del Tottenham tuvo que recibir asistencia médica y Jota, por su parte, no recibió solo una tarjeta amarilla. Pepe siempre fue de los que deja pasar la pelota o el jugador, nunca los dos juntos, si no pregúntele a este jugador belga lo que le sucedió cuando quiso pasar por la zona protegida por el histórico portugués. Laimer quiso implementar la misma técnica frente a Mbappé y le dio un manotazo en toda su carota, pero el referee lo vio y por eso le mostró la amarilla, que no le gustó nada nadititita. Anthony fue otro que no pudo azafar de la férrea y cariñosa marca de su oponente. El brasileño terminó en el suelo, pero no quiso que la jugada continuara y tomó la pelota con la mano para protestar al colegiado por la falta del jugador del Newcastle. Dumfries se tiró de cabeza hacia la pelota que Theo Hernández quería ganar con los pies. El referee pitó falta y el francés le preguntaba el motivo, ya que nunca lo tocó. En otro sector de la cancha, el neerlandés y el francés se enfrascaron en lo que podría haber sido una toma de lucha libre. Ya en la celebración por el Scudetto, el neerlandés se burló del jugador del Milan con una pancarta que hace referencia a una famosa imagen del videojuego GTA V. Hakimi y Mohamed se trenzaron en un cruce más que picante. Los dos futbolistas fueron a pelear una pelota abajo y Mohamed se excedió un poco, tanto así que dejó a Hakimi con los pantalones bajos. El de Marruecos se levantó en calzones y automáticamente lo agarró de la camiseta a su rival. El de Egipto se dio vuelta y ahí se picantearon cara a cara. Hay decenas de cámaras vigilando tus movimientos. Hay un cuarto lleno de árbitros que checan todas las jugadas. Hay 4 árbitros en
cancha y uno de ellos siempre está cerca de la jugada. ¿Para qué te tiras? Por eso te amonestaron, ya no puedes engañar a nadie, Leao. Casi cuando el partido estaba finalizando, Benjamín Pavard, defensor del Bayern Múnich, le metió una terrible patada de atrás a Lionel Messi, por lo que recibió la segunda amarilla y fue expulsado en el 1-0 del conjunto alemán sobre el PSG. Antoine Semenyo no se anda con vueltas y Cucurella se metió con el sujeto equivocado, por eso terminó prácticamente azotado contra el suelo. Thiago Silva fue el primero que confrontó al 24, que segundos más tarde sería amonestado por el árbitro del encuentro. Richarlison no tenía nada que hacer desde el momento en que Maingan tomó el balón, pero aún así fue a buscar bronca con ese topetazo innecesario. El referee tuvo que poner paños fríos a la situación absurda generada por el brasileño. Tomori no quería que Kian pasara por su zona y antes de que eso suceda, decidió derribarlo tan bruscamente que al colegiado no le quedó otro remedio que mostrarle la tarjeta roja por esa infracción de último hombre. El capitán escocés pateó el balón mientras el tiempo pasaba con los rojos, ganando 2-0 en Anfield. El portero rival Pickford no pareció disfrutar de perder el tiempo y le dio al defensor un golpe con el hombro con ira y frustración. Robertson pareció tomárselo con calma y se rió en la cara de Pickford antes de ser confrontado por Conor Quaddy. Eso desató una trifulca que terminó con el referee amonestando al jugador de Liverpool. Bruno Guimaraes parece tener a los jugadores del Arsenal entre ceja y ceja porque ahora le cometió esta dura infracción a Jorginho. Arteta ya estaba harto de ver esas actitudes del jugador del Newcastle. Pobre Jorginho, eso sí que le dolió. Pensando que el árbitro debería haber anulado la jugada debido a una falta sobre Tati Castellanos, Pellegrini permitió que el balón rodara solo para que Pulisic se lanzara sobre él. Obligado a derribar de nuevo el estadounidense, Pellegrini fue expulsado rápidamente, lo que provocó el caos de los jugadores de la Lazio que protestaban todo en vano. El partido del Madrid contra el Leipzig estuvo marcado otra vez por un Vinicius que no sale de una para meterse en otra. Otra trifulca de esas tan suyas en las que perdió la cabeza y le dio un manotazo a un jugador adversario. Noni Madueke tomó la pelota para tirar un penal. Allí llegó Nico Jackson a pelear su derecho de chutar, queriendo conseguir su segundo gol en el partido. Finalmente, Conor Gallagher, capitán del equipo, intercedió y le otorgó la pelota a Palmer. El mediapunta inglés también acudió a la pelea, aunque con poco ánimo de conciliación, para fortuna del Chelsea. Palmer no falló en su remate, aunque el ambiente quedó enrarecido. Jackson en la celebración fue obligado por malo gusto a ir a abrazar al goleador, aunque con muy pocas ganas. Alguno podría pensar que Sergio Ramos está bien loco. Lo único seguro es que le sobra valentía para lanzar un penalti decisivo en la Champions League. Samba paró el penalti de Ramos, cuyo remate fue a media altura al poste derecho del portero local, pero el VAR indicaba que Samba se había adelantado, por lo que el penalti debía repetirse, y allí fue Ramos otra vez. ¿Nervioso? ¡Para nada! Lo tiró a la panenca, como tantas veces hizo para marcar el 1-1 de la esperanza. Lo único reprochable fue la falta innecesaria al portero, que le valió una amonestación. Así todo tapó muchas bocas. Daniel Malen recuperó la pelota desde el media luna del Borussia Dortmund y se fue a toda marcha rumbo al arco sin portero de rival, mismo que lo miraba desde lejos en una carrera perdida. Lo más insólito fue verlo celebrar incluso antes de anotar el cuarto gol de su equipo en el triunfo ante el Borussia Mönchengladbach. Eso sí es de gánster, y ese nombre también se lo habrá enseñado su DT. En la última jugada del encuentro, Gabriel Martinelli definió con el arco solo. Lo curioso fue el gesto que hizo el jugador de los Gunners antes de convertir. Al estilo Piti Martínez, aprovechó que el arquero de la selección argentina fue a cabecear, quedó con el arco vacío y antes de definir y empujarla festejó con los brazos abiertos. Erling Haaland se prepara a patear su penal en el Dortmund contra el Sevilla y todos esperan con nervios. Y Bono le gritó "Quiricocho" para darle mala suerte. El marroquí tapó el penal y también el rebote. No contento, se lo gritó en la cara, pero el VAR llamó al árbitro y consideró que se había adelantado, por lo que la historia tuvo un segundo capítulo. En la repetición vemos que la decisión, por más polémica que fuera, es acertada. Bono se había adelantado antes del remate de Haaland. El Orego eligió el mismo lugar, pero esta vez fue gol y le devolvió el "Quiricocho", aunque luego Haaland declararía que no sabe lo que significa. El goleador salió a festejar con ganas su revancha consumada, mientras jugadores del equipo español corrían a confrontarlo bastante molestos. Vinicius Jr. dejó ver que no solo es foco de ataque, sino también victimario, luego de un feo gesto con Joshua Kimmich. Vini Jr. dejó caer hasta en 2 ocasiones un balón entregado por el mediocampista alemán de 29 años de edad, quien lejos de ser cortés quiso apurar las acciones del partido, pero no sin que el brasileño dejara una mala imagen. Ronald Araujo derribó justo fuera del área a un Bradley Barcola que se dirigía a la portería rival sin un rival frente suyo, por lo que el árbitro sancionó la infracción con un tiro libre y expulsión para Araujo. El latón parece tener pocas pulgas o mucha bronca acumulada contra la futbolista del Tottenham, porque se encargó de dejarla en el suelo tras un encontronazo, pero la justicia del campo se encargó de dejarla lejos del césped al mandarla a las duchas con una roja directa por esa acción. Cristiano Ronaldo pateó el balón contra el cuerpo de Curtis Jones, quien estaba en el piso quejándose de una falta. Los compañeros de Curtis se enfadaron con motivo, pero el árbitro solo le mostró la tarjeta amarilla CR7. Luego de un puntapié del brasileño Felipe Afoden, comenzó el malestar de los jugadores colchoneros con los del City, momento en el cual Grealish y otros suplentes del City que se fueron encima de los jugadores locales. Todo esto motivó la expulsión del brasileño. Mbappé fue a festejar directamente a Oudkidja, el gol del último minuto de Hakimi, por lo que el guardameta fue a buscar al delantero francés entre el tumulto de jugadores del PSG que festejaban el gol. Sandro Tonali y Paulo Dybala tuvieron un duro encontronazo en la cancha, lo que provocó una discusión que, si no hubiera sido por el árbitro que amonestó a ambos jugadores, hubiera pasado a mayores, aunque no dejaron de insultarse a la distancia, claro. Momentos como estos regresarán a este canal más temprano que tarde, así que suscríbete y quédate viendo este video especial para ti.